El tema que nos corresponde en la tarde es la revisión del impacto de la salud fetal en la ruptura prematura de membranas. Como nosotros sabemos, el trabajo de parto pretérmino puede estar asociado a la presencia de membranas intactas o a ruptura de membranas, que generalmente está asociado con infección intramniótica. Recordar que la estructura de las membranas es esencialmente colágeno, pero hay otros componentes celulares en las membranas. Recordar que la membrana tiene una serie de componentes, que tiene un componente residual, el corio y el amnion, y cada una de estas tiene una serie de capas, ya sea celulares o acelulares. Pero el colágeno es uno de los componentes más importantes de la membrana amniótica. La prevalencia de ruptura de membranas es alrededor del 3% en pacientes que tienen trabajo parto pretérmino. Es responsable de 1/3 de todos los partos pretérminos. El periodo de latencia es corto cuando hay una ruptura prematura de membranas. De hecho, alrededor del 60% de las pacientes dan a luz dentro de una semana después de la ruptura de membranas. Está asociado a una alta prevalencia de infección perinatal y puede estar asociado con accidentes de cordón, incluyendo compresión del cordón umbilical. La ruptura prematura de membranas, como les digo, es una de las causas frecuentes de prematuridad. Este es un gráfico que me lo he prestado del Dr. Mercer, publicó en el año 2003. En el eje vertical tenemos la mortalidad neonatal y en el eje horizontal tenemos la edad gestacional. Y obviamente no es sorprendente es que la mortalidad se incrementa en rojo a medida que disminuye la edad gestacional. Entonces, dependiendo del momento en el cual se rompe las membranas, es muy temprano, hay una mortalidad muy alta asociada con prematuridad. Del mismo modo, la sobrevida es una imagen en espejo de la mortalidad. La sobrevida comienza a declinar rápidamente a medida que la edad gestacional disminuye y hay una declinación dramática antes de la semana 26. Las consecuencias neonatales de la ruptura de membrana dependen de la edad gestacional, de la presencia de inflamación y la presencia de otras complicaciones del neonato, incluyendo enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular y sepsis. La morbilidad neonatal también es la prevalencia de la morbilidad neonatal también es una función de la edad gestacional. A medida que disminuye la edad gestacional hay una mayor frecuencia de todas estas complicaciones neonatales, incluyendo el distrés respiratorio, sepsis, la hemorragia intraventricular y la enterocolitis necrotizante. En relación a la infección intramniótica, es muy frecuente en pacientes que tienen ruptura prematura de membrana. Se ha calculado que es alrededor del 30%. Frecuentemente subclínica, es decir, el cuadro clínico de infección de coniamionitis clínica se presenta solamente en una pequeña proporción de estos casos. Es frecuente el compromiso fetal, y vamos a hablar un poco del síndrome de inflamación fetal o respuesta inflamatoria fetal, y eso es lo que vamos a desarrollar en un momento. Este es un slide un poco antiguo, en el cual nuestro grupo publicó que la prevalencia de infección intramniótica en ruptura de membranas es alrededor del 30%. En pacientes que tienen trabajo de parto pretérmino con membranas intactas es alrededor del 12%. Ahora, les dije que este es un slide un poco antiguo porque estas cifras, utilizando métodos que no se basan en el cultivo estándar, ha demostrado que la prevalencia de infección en pacientes con parto pretérmino con membranas intactas es alrededor del 15% cuando se utilizan otras técnicas, incluyendo el PCR o otras técnicas en las cuales no se basan en cultivos. A diferencia de pacientes que tienen parto a término, la prevalencia de infección es alrededor del 18% y igual 30% de pacientes que tienen ruptura prematura de membranas a término. Nuevamente, la prevalencia, para comparar la prevalencia de infección en pacientes con trabajo de parto pretérmino con membranas intactas, 12% versus 20 a 30% en pacientes con ruptura de membranas pretérmino. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de infección intrauterina? La típica o la estrategia que utilizamos es la amniocentesis. Nos basamos en el GRAM, en la detección de GRAM, el recuento de células blancas, la determinación de glucosa y el cultivo. Es muy importante recordar que cuando mandamos cultivo tenemos que incluir el micoplasma y el uroplasma, porque son los gérmenes más frecuentes que colonizan la cavidad intramniótica, y a veces uno puede indicar el cultivo de virus y
familia, dependiendo de los factores de riesgo en la paciente. Este es un GRAM de una paciente con infección intraamniótica. Ustedes pueden ver los cocobacilos. El problema de la atención de GRAM es que tiene una muy baja sensibilidad y el germen más frecuente que está presente en las infecciones intraamnióticas es generalmente el micoplasma y el uroplasma, y no se tiñen con el GRAM. Para que uno tenga un GRAM positivo se tiene que tener por lo menos el 80% de los casos tienen que tener una cantidad suficiente de gérmenes y requiere de un observador experimentado. Yendo al recuento de células blancas, la forma estándar más fácil y más barata para determinar el recuento de células blancas en el líquido amniótico es con la cámara de Neubauer. Uno lo puede hacer uno mismo. Esta es la misma cámara que se utiliza para el recuento de plaquetas. Utilicemos la cámara de Neubauer, es de bajo costo, es rápido y se puede identificar inclusive en pacientes con micoplasma o uroplasma, porque a pesar que estos gérmenes no se tiñen con el GRAM, ellos generan una respuesta inflamatoria muy fuerte, por lo que el recuento de células blancas es útil en estas infecciones intraamnióticas. Esta es una curva ROC en la cual tenemos la sensibilidad y especificidad y los diferentes puntos de corte para el recuento de células blancas en el líquido amniótico. Y como ustedes pueden ver, el punto de corte que se utiliza frecuentemente es 100 o 50, dependiendo de la población. Generalmente utilizamos nosotros un punto de corte de 100, pero en pacientes de alto riesgo podemos utilizar inclusive 50 para determinar la presencia de inflamación intraamniótica. El otro parámetro que utilizamos frecuentemente es la determinación de glucosa. El punto de corte es 14 miligramos por decilitro y por definición la reducción de glucosa es simplemente debido a que la colonización es responsable de la reducción de glucosa en el líquido amniótico. Cuando comparamos estos tres parámetros, la atención de GRAM, el recuento de células blancas y la glucosa, uno puede ver las diferentes sensibilidades y especificidades. Y cada uno de estos parámetros tiene diferentes bondades. Por ejemplo, a pesar que la atención de GRAM tiene una sensibilidad muy baja, tiene una alta especificidad y tiene un valor predictivo positivo, lo cual indica que la mayor parte de los pacientes que tengan un test positivo han de tener la infección. En contraste, una glucosa baja tiene una sensibilidad muy elevada, la especificidad no es muy buena y el valor predictivo positivo no es muy bueno, es alrededor del 50%. El 50% es simplemente tirar una moneda, si tiro una moneda y encuentro un valor predictivo positivo del 50%, por lo que muchos de estos tests tienen estas limitaciones y frecuentemente los combinamos para sospechar la posibilidad de infección intraamniótica. Hay tests que son un poco más costosos, que tienen una excelente sensibilidad y especificidad, como la metadoloproteinasa número 8, y publicamos ya hace 2 o 3 años que es un test óptimo para la identificación de infección o inflamación intraamniótica. Las diferentes etapas de infección intraamniótica se pueden determinar de acuerdo a los estadios 1 al 4. 1 es esencialmente una colonización del cervix y la vagina. 2, cuando hay una infección de la cavidad amniótica. 3, cuando hay una colonización de la cavidad intraamniótica. Y 4, cuando hay una respuesta inflamatoria fetal. Cuando uno utiliza parámetros patológicos, como por ejemplo la inflamación del cordón umbilical o la inflamación en el plato coriónico, la prevalencia de cultivos positivos es mayor. Por ejemplo, en aquellos fetos en los cuales hay funicitis, el 80% de ellos han de tener cultivo positivo. Ahora, lo que es interesante cuando ustedes vean uno de estos casos en los cuales hay una corionitis clínica, sería muy bueno que ustedes hagan el corte de cordón y visualicen los vasos, tanto las arterias como las venas. Y ustedes pueden ver que cuando hay una funicitis, la infiltración leucocitaria es tal que se crea un halo alrededor de los vasos. Entonces, como cuestión de práctica, les sugeriría que traten de hacer todo esto en pacientes en los cuales tienen una corionitis clínica para que desarrollen esa habilidad de identificar en forma clínica la presencia de funicitis. Lógicamente, el diagnóstico final es patológico, pero muchas veces la infiltración es tal que se puede evidenciar de forma grosera. La amniocentesis es la forma estándar para identificar infección intraamniótica.
y vamos a hablar un poco de la frecuencia de infección microbiana de líquido amniótico. Dependiendo de que la paciente esté en parto o no, las prevalencias cambian. Por ejemplo, pacientes que vienen con ruptura prematura de membranas y no están con trabajo de parto, la prevalencia de infección es 25%. Cuando están en trabajo de parto, la prevalencia se incrementa a cerca del 40%. Y pacientes que tienen ruptura prematura de membrana y en las cuales vinieron sin trabajo de parto y que inician trabajo de parto, la prevalencia es tan alta como un 75%. Esto es muy importante porque nosotros, cuando tomamos un cultivo de líquido amniótico, asumimos de que los gérmenes que estamos cultivando son aquellos que están en el líquido amniótico, lo cual es un error, porque generalmente hay muchos gérmenes que han sido identificados y las condiciones de cultivo no son adecuadas para poder ser identificados, por lo que se requieren otros métodos, como le digo, el PCR, así como la identificación de microfilms. Es un concepto nuevo en el cual los gérmenes aparentemente crecen en la cavidad amniótica en grupos que están envueltos en una especie, en una sustancia pegajosa, una sustancia mucoide, y se necesitan otras técnicas para poder identificar los biofilamentos. La forma como cultivamos los gérmenes entre las membranas amnióticas es tendemos a separar el corion del amnio, porque lógicamente la placenta ha sido manipulada y hay un mayor riesgo de contaminación, pero cuando uno separa el corion del amnio y pone el muestreo en el área que no está contaminada, hay mayor posibilidad de que los resultados representen la prevalencia de infección. Parece que hay un problema técnico, en cuanto puedo proyectar los slides. Técnico. Mientras arreglamos esto, como les digo, en relación a la prevalencia de infección intrauterina basadas en cultivos, nuevamente, cuando en fetos en los cuales hay sospecha de infección con ruptura de membranas y se hace cultivo, en algunos grupos se puede encontrar una prevalencia del 9%, pero cuando se cultiva en las membranas, la prevalencia puede ser tan alta como 20%. Este es un estudio que fue publicado en el año 93. Entonces, nuevamente, los factores que contribuyen a la prevalencia de infección incluyen la presencia o ausencia de trabajo de parto, como les comenté. Algo muy importante también es la presencia de oligohidramnios. Si la cantidad de líquido medida por ultrasonido es menos de 1 centímetro, la prevalencia es alrededor del 51%, y si es mayor que esta es alrededor del 13%. Y como les digo, hay algunos microorganismos que son difíciles de detectar por cultivo, incluyendo los virus y las bacterias. Este es un trabajo que ya es clásico, y la pregunta es si la infección intraamniótica puede ser crónica. Puede estar en varias semanas o días en la cavidad amniótica sin que dé ningún signo clínico. Este es un trabajo que fue hecho de forma longitudinal de 2.461 pacientes. Hubo 9 con cultivo positivo a uroplasma, y estos eran pacientes en los cuales se les hizo amniocentesis por razones de cariotipo. De estos 8 pacientes, 5 tuvieron un aborto espontáneo 4 semanas después. 4 semanas después hicieron una coriamnionitis clínica, y 2 de ellos hicieron un trabajo de parto pretérmino, y coriamnionitis histológica estuvo presente en alrededor en la mitad de ellos. Este es un gráfico en el cual hablamos sobre la prevalencia de cultivos positivos de acuerdo a la edad gestacional. En el eje vertical tenemos la prevalencia de cultivos positivos, y en el eje horizontal la edad gestacional. Y como ustedes pueden ver, a medida que la paciente viene con trabajo de parto pretérmino con membranas intactas, a medida que la edad gestacional es más temprana, hay mayor prevalencia de cultivo positivo en pacientes con membranas intactas. Lo mismo ocurre en relación a la longitud de cuello. A medida que la longitud de cuello disminuye,
la prevalencia de infección y o inflamación se incrementa dramáticamente, al extremo que con una longitud de cuello de menos de 15 milímetros, la prevalencia de infección es alrededor de 1/4 de las pacientes. Ya hemos comentado esto de la miocentesis. Algo que es muy importante es que las pacientes que tienen infección intraamniótica están expuestas a infección fetal. Este es un estudio, tenemos algún problema técnico acá, pero yo creo que voy a simplemente mostrar el slide. Este es un estudio que fue hecho hace un tiempo por el grupo del profesor Nicolaides, en el cual pacientes que tenían rotura de membrana se les hizo una cordocentesis. Y estas fueron 97 pacientes con rotura de membranas, de las cuales el 30% de ellas tenían cultivo positivo en el líquido amniótico. De aquellas que tenían 30% cultivo positivo en el líquido amniótico, alrededor de 1/3 tenían cultivo positivo en la sangre fetal. Entonces, ese es probablemente uno de los trabajos originales en los cuales demuestran de que pacientes con infección intraamniótica están expuestas a infección fetal. La infección intraamniótica, entonces, en pacientes con trabajo de parto pretérmino, ya sea con membranas intactas o membranas rotas, es frecuente. Frecuentemente en su clínica hay compromiso fetal, y voy a hablar brevemente sobre el síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Esto es un concepto que probablemente lo vamos a manejar más adelante, pero esencialmente lo que ocurre en la infección intraamniótica es que el feto y las membranas fetales comienzan a liberar una serie de factores en respuesta a la inflamación. Uno de los factores más importantes es la interleuquina 1, pero la interleuquina 6 y el factor de crecimiento necrótico, el factor de necrosis tumoral. Algo muy importante que fue revolucionario probablemente 15 años atrás era el concepto de que si trabajo de parto es iniciado por el feto. Y voy a brevemente revisar la evidencia de que de esto se trata. Cuando el feto, cuando ocurre infección intraamniótica, el feto, como les digo, comienza a liberar una serie de factores proinflamatorios que probablemente inician las contracciones, cambios en las membranas y cambios en el cuello. A la presencia de la respuesta inflamatoria fetal, nosotros le utilizamos el término de respuesta inflamatoria fetal, y fue definida como la presencia de la interleuquina 6 por encima de 6 picogramos por mililitro. Y esto es muy importante en relación a los resultados del parto. Por ejemplo, en aquellos fetos en los cuales la ruptura prematura de membranas y las concentraciones fetales de interleuquina 6 eran menores de 6, generalmente tienden a dar a luz mucho más tarde en comparación con aquellas pacientes con ruptura prematura de membranas y una elevación en la interleuquina 6 utilizando este punto de corte. Entonces hay diferentes grupos, hay pacientes en los cuales no hay infección intraamniótica y no hay inflamación intraamniótica de acuerdo a la interleuquina 6 en el líquido amniótico, y no hay inflamación fetal de acuerdo a la interleuquina 6 circulante en la sangre fetal. El grupo 2 es aquel en el cual hay una elevación de la interleuquina 6 en la cavidad, pero no en la sangre fetal. El grupo 3 es aquel en el cual hay elevación en el feto, pero no en la cavidad amniótica. Y el grupo 4 es aquel en el cual hay inflamación, evidencia de inflamación, tanto en la cavidad como en la sangre fetal. Y el intervalo del parto, desde la rotura de membranas, el intervalo entre la rotura de membranas y el parto es diferente en estos tres grupos. El grupo más importante es aquel en el cual hay inflamación fetal, como ustedes pueden ver. En promedio, la paciente generalmente da a luz entre 1 o 2 días después de la rotura de membranas, cuando el feto está comprometido. La pregunta es por qué el feto induciría el parto prematuramente. Vamos a brevemente revisar estos conceptos. Hemos hablado de algunas metaloproteinasas. Hay compromiso del sistema nervioso central, de la glándula adrenal, del corazón, de los pulmones y disfunción renal. Todo esto es simplemente como resultado de la reacción inflamatoria. Esta es una publicación que hicimos ya hace algún tiempo, en el cual, si ustedes ven la línea de abajo, la última,
Esto simplemente es la presencia de morbilidad neonatal severa. Como ustedes pueden ver, en aquellos fetos en los cuales la concentración de interleuquina 6 era por encima de 11 picogramos por mililitro, la prevalencia de movilidad severa es alrededor del 30% en comparación con, 78%, casi 80%, en comparación con el 30% de aquellos fetos en los cuales no hay una inflamación fetal. Y esto es lo mismo en un gráfico. Cuando uno compara pacientes con rotura de membranas, la prevalencia, de acuerdo a diferentes edades gestacionales, cuando hay una inflamación fetal hay una mayor prevalencia de movilidad neonatal severa, como se puede verificar en la línea en rojo. Esta es una de las consecuencias de inflamación fetal, la leucomalacia periventricular. En el pasado se pensaba de que era un resultado de la infección directa del cerebro, pero hay evidencia actual de que probablemente sea secundario a la inflamación fetal. Lo que ocurre es que muchas veces hay el factor de necrosis tumoral es generado en el feto y puede entrar a la barrera hematoencefálica y dañar el cerebro. Simplemente para cerrar voy a presentar un caso que me parece que ya lo hemos discutido anteriormente. Paciente de 19 años, 32 semanas, rotura de membrana, no había fiebre, el peso estimado fetal de 17,45 gramos, no había leucocitosis y el cervix estaba dilatado 1 centímetro. El día 3 de hospitalización, la frecuencia cardíaca fetal 150, el test estresante no reactivo, el perfil biofísico fetal censo de 10, 2 para el fluido amniótico y 2 por la reactividad. Y el monitoreo fetal en el día 4 de hospitalización, había un trazado fetal, pero a las 8:10 no había actividad fetal detectable. El ultrasonido confirmó la presencia de un óbito fetal a las 33 semanas. Cuando uno evalúa histológicamente las membranas amnióticas, esta es la cavidad amniótica, este es el amnion y este es el compartimiento materno. Como ustedes pueden ver, en el amnion prácticamente no hay inflamación, no hay células inflamatorias que infiltran el amnion. Toda la inflamación estaba en el compartimento materno, lo cual indica que el feto no tuvo tiempo o simplemente estaba suficientemente enérgico para no montar una respuesta inflamatoria. Y este es el examen del cordón umbilical, la ausencia de fonicitis, la ausencia de inflamación. Pero sin embargo, como ustedes pueden ver acá, hay la sospecha de que hubiera bacteria y a mayor aumento uno puede ver que el cordón umbilical está simplemente infiltrado por bacteria. Entonces, aparentemente, en este caso en particular, la presencia de respuesta inflamatoria fetal hubiera servido para poder iniciar el trabajo de parto y quizá salvar la vida de este feto. Entonces, lo que hemos propuesto es que muchas veces la respuesta inflamatoria fetal es simplemente una respuesta de defensa, la cual terminaría en un trabajo de parto pretérmino o rotura de membrana. Pero cuando no hay una respuesta inflamatoria fetal, ya sea por una alergia fetal o por otras razones, puede estar asociado a un incremento de la muerte fetal. Gracias. Entonces hemos propuesto nosotros de que cuando la respuesta inflamatoria fetal no es tan intensa, la paciente puede iniciar el trabajo de parto con membranas intactas, y cuando es intensa puede inducir el feto una ruptura prematura de membranas para poder salir de un ambiente intraamniótico hostil. El rol de las metaloproteinasas, hay diferentes metaloproteinasas que digieren diferentes componentes del colágeno, y la razón por la cual menciono esto es simplemente porque nosotros hicimos un trabajo que ya fue publicado hace alrededor de 5 años, en los cuales se comparaba la concentración de metaloproteinasa 9 en fetos con trabajo de parto pretérmino con membranas intactas y aquellos con ruptura de membranas. Esta es una comparación de las concentraciones plasmáticas fetales en ambos grupos, y la concentración en aquellos fetos que venían de ruptura de membranas era mayor significativamente comparado con aquellos fetos con membranas intactas. Y lo mismo ocurre en el líquido amniótico. Pero lo más importante es de que pudimos comparar las concentraciones de este marcador de la metaloproteinasa 9 en la sangre de cordón, ya sea en la sangre arterial o venosa, y como ustedes pueden ver, en la sangre arterial, que es la que viene de feto, había una mayor concentración de
metaloproteinasa 9 comparado con la sangre venosa, indicando de que el origen de esta metaloproteinasa es de origen fetal. Como sabemos nosotros de que en este caso en particular el incremento de la metaloproteinasa 9 estaría destinada a romper las membranas para facilitar el parto pretérmino y salir de un ambiente hostil. Muchas gracias.